expresidente de Bolivia, Evo Morales, alertó este sábado a los movimientos sociales de América Latina sobre el Plan Cóndor II y habló sobre la necesidad de fortalecer la lucha por la paz, esto después de la denuncia que hiciera el gobierno boliviano contra el gobierno de Mauricio Macri por el envío de armamento bélico luego del golpe de Estado de 2019. ¿Qué dijo Evo Morales? Alertamos a los movimientos sociales de América Latina sobre el Plan Cóndor II, ¿no? Esto en referencia al Plan Cóndor que recién sintéticamente nos comentaba nuestra compañera Alejandra Santucho, que se trató de una campaña coordinada de represión ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. No es la primera vez que se habla de un segundo Plan Cóndor y ya hace unos años se hablaba justamente de un nuevo plan intervencionista, esta vez no con las armas, sino con el poder judicial, económico y mediático, en lo que se sintetiza y se denomina como lawfare. Pero decíamos que después del golpe de Estado en Bolivia y sabiendo que el gobierno de Mauricio Macri le prestó ayuda, nos pareció interesante recordar qué fue el Plan Cóndor y por qué son tantos los dirigentes que en estos últimos años vienen advirtiendo sobre una nueva reedición de este plan de intervención. Para hablar al respecto estamos en comunicación telefónica con la doctora Mónica Fernández Abelo. Ella, para quien no lo recuerde, es abogada querellante, estuvo en la totalidad de los juicios por delitos de lesa humanidad de nuestra ciudad y ha sido una de las voces más claras, al menos en Bahía Blanca, a la hora de referirse a estas prácticas que se reeditan y que reeditan justamente lo actuado durante los años más oscuros de Latinoamérica. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Alejandra Santucho, Lucas Nievevich y Juan Ignacio Guarino te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un beso grande a todos. Bueno, un gusto tenerte nuevamente en el programa y la pregunta, lo hemos dicho sintéticamente, pero queremos, para iniciar, queremos consultarte, ¿qué fue el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue una organización entre diferentes países latinoamericanos que estaba Chile, Paraguay, Uruguay, después creo que entró Ecuador también, y algún otro país más, en el cual se compartían la inteligencia, las fuerzas represivas de los diferentes países. Ajá. Compartían la inteligencia con respecto a lo que ellos consideraban en aquel entonces la lucha contra la subversión, y se intercambiaban datos, se intercambiaban prisioneros, teniendo una inteligencia en común, digamos, justamente para llevar adelante este plan. Acá en la Argentina, digamos, tuvo una gran actividad las Fuerzas Armadas, pero también las Fuerzas Policiales. Ajá. En el tema del Plan Cóndor. Y nosotros, mira, justamente en el último juicio de AAA, sí, hay dos personajes que formaron parte del Plan Cóndor, como fueron Sánchez Reise y Guglielminetti. Ajá. Que Guglielminetti, si bien era como el secretario de Remustetu en la Universidad del Comahue, digamos, tenía mucha actividad también en Bahía Blanca. Bueno, ambos personajes formaron parte del Plan Cóndor y los tuvimos en Bahía Blanca. También, que ahora no recuerdo el nombre, pero mira, la persona que presenta a Montesanti para ser personal civil de inteligencia, sí, era un militar que había tenido muchísima actividad también en el Plan Cóndor. Balita Rivero, Moni. Balita Rivero. Uh-huh. O sea que, digamos, nosotros, si bien los juicios nuestros no tuvieron que ver directamente con el Plan Cóndor, uh-huh, sí, digamos, se habló de muchas personas que integraban la represión y que al mismo tiempo formaron parte del Plan Cóndor. Ajá. Y en los últimos años, cuando se habla de un Plan Cóndor II, ¿se entiende que es una continuidad de este modelo de represión o hay una vuelta de tuerca que tiene que ver con otro tipo de procesos para modificar los cursos de las naciones latinoamericanas? Estoy hablando específicamente del lawfare. Claro, yo te digo una cosa. Sí. Una cosa, digamos, sería
que las inteligencias de los diferentes países se pongan de acuerdo para perseguir a sus opositores políticos, que eso es el Plan Cóndor. Bien. ¿No? O sea, y otra... lo específico es la coordinación de las inteligencias de las diferentes naciones. Exacto, para perseguir a los opositores políticos. Y otra sería, digamos, cómo se haga en cada país, ¿no? Claro. Porque yo digo, en realidad el Plan Cóndor, digamos, tuvo un inicio, digamos, antes de llamarse Plan Cóndor, entre comillas, había una colaboración entre países que, bueno, en aquella época había dictaduras militares, ponen diferentes dictaduras militares, pero no estaban coordinados en un plan. El Plan Cóndor se sabe que existe, que existió, porque se firmó, digamos, era secreto. Yo creo que en el año 75 le dieron forma, y se obligaron, digamos, las diferentes inteligencias de los diferentes países. Pero, como te digo, hay como una etapa en que está en proceso, una etapa en que se ejecuta y una etapa en que desaparece o muere. Yo, viendo eso, yo creo como que podríamos decir que está en proceso un Plan Cóndor, por lo que hemos escuchado últimamente, porque una cosa, digamos, es el tema del lawfare, es decir, armar causas en diferentes países, y otra cosa es perseguir a nacionales de otro país en mi país, o entregárselos al país que los está persiguiendo, o mandarle armas, o hacer inteligencia contra nacionales de otro país para mandárselo al gobierno de ese país. Que eso sería, no sé si me entendés, eso es lo que sería el Plan Cóndor. Sí, bueno... perdón. Sí, yo creo que estamos en una cosa incipiente de lo que es el Plan Cóndor, y esto lo veo principalmente, digamos, en la ayuda de armas a un país para derrocar un gobierno. Está demostrando eso. No sé, no me atrevería a decir un Plan Cóndor como en aquella época. Creo que también el tema de que vuelvan las dictaduras militares como nosotros las conocimos en los años 70, no sé si va a ser tan posible. Tal vez buscan más gobiernos afines a ellos, y con proscripciones, con persecución a lo que ellos consideran enemigos políticos, y tal vez también con la creación de estas causas armadas que han hecho que en algunos países latinoamericanos no se puedan presentar, ¿no? Claro. Las personas a las elecciones. No sé qué estaba diciendo Ale. Sí, ahí te iba a decir justo, Moni, bueno, esto de justo lo que vos dijiste de la entrega de armas, y también recordaba que alguien que viene hablando desde hace mucho de un Plan Cóndor 2, incluso cuando estuvo acá en Bahía Blanca con nosotros, es el doctor Zaffaroni, ¿no? Que él, bueno, viene advirtiendo desde hace mucho con esta cuestión del lawfare y de bueno, lo que fue, lo que pasó con Dilma, lo que pasó después con Lula, lo que pasó en los diferentes países, y él viene hablando de un Plan Cóndor 2, advirtiéndonos. Pero bueno, es como que esto que vos decías, ¿no? Que lo que es difícil imaginar nuevamente golpes de Estado como los del 70-80, pero Bolivia fue la excepción, ¿no es cierto? Porque Bolivia nos sorprendió a todos con una cuestión media típica de los golpes, con los militares propiamente dicho, y ahora encima nos enteramos que nuestro país le cedió armas, ¿no? Ahí hay como una cosa disruptiva en esto que pasó con Bolivia, ¿no es cierto? Sí, yo creo que se van animando cada vez más, ¿no? Y van como que hay diferentes tipos de planes, vamos por acá, si no podemos vamos por allá, si no podemos, ¿me entendés? Es un tema. Ahora, yo te digo, decir en este momento que yo por lo menos, que obviamente que
imaginás que no le llego ni a la suela de los zapatos a Zaffaroni. Sabrá por qué lo dice. Bueno, no te tires abajo. No, pero sí es verdad. Pero, digamos, de los escasos conocimientos que yo tengo, me parecería que hablar en este momento de un plan Cóndor, me parece que todavía no. Sí que tal vez esté armando algo, porque te vuelvo a decir, no es que el plan Cóndor un día se sentaron, no, claro, un grupo y dijeron vamos a... Es decir, ya había una colaboración, entre comillas, entre diferentes países, y necesitaron darle una forma definitiva, digamos, para luchar contra lo que ellos consideran los enemigos políticos. Yo por eso te digo, el tema de las armas, y también lo veo, por ejemplo, cuando a Evo lo iban trasladando, el que no dejaran que el avión aterrizara en determinados países, esas cosas es como que van mostrando una voluntad conjunta de luchar contra los mismos enemigos que hoy no es el delincuente subversivo, sino que son los gobiernos populares. El populismo, verdad, como dicen. Exactamente. Yo creo que en ese momento que ocurrió eso con Evo, creo que todos teníamos la certeza de que si el enemigo lo tomaba, lo iba a matar. Sí. Y bueno, estos países que obraron, digamos, con serio riesgo para su vida, entonces está viendo, ¿cómo te puedo decir?, una comunidad de intereses entre esos países en la persecución de estos dirigentes populares. Y esto, que es incipiente, puede dar lugar al día de mañana a lo que es un plan Cóndor para la persecución justamente de estos dirigentes. Mientras tanto, hay como una política en común en estos mismos países. Claro. Por ejemplo, como es el lawfare, ¿me entendés? Que ocurrió, pero que ocurre en cada país sin inmiscuirse en los otros, claro, ¿no? Como ocurrió en Brasil, como ocurre en la Argentina, como ocurrió en el Ecuador. Es decir, empezar a perseguir judicialmente a estos dirigentes populares. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo va? Te habla Lucas Nikodevich y te hace una consulta acá pensando un poco en lo que estábamos hablando, de que el caso de Bolivia en el 2019 pareció ser una disrupción por otra vez ver a los militares en las calles y eso, pero tal vez, y esto es una especulación, ¿no? Una opinión, esta sensación que se vive, que tal vez se está empezando a gestar una suerte de nuevo plan de comunidad de intereses conservadores, tal vez tenga algún grado de peligrosidad extra esta ocasión, porque a diferencia de lo que fue antes, digo, uno de los grandes méritos de los organismos de derechos humanos en Argentina, por ejemplo, ha sido el demostrar a esas dictaduras militares como actos criminales, y yo creo que hoy en día sería muy difícil que otra vez, al menos en nuestro país, los militares tomen el poder político de esa forma sin tener un enorme rechazo popular y social. Y creo que lo peligroso es que esta vez estos gobiernos que están empezando a tener esta comunidad conservadora de intereses se disfrazan de democracias republicanas y en realidad persiguen los mismos intereses y no tienen ningún tipo de reparo en actuar de forma ilegal, así sea en contrabando de armas, en represión o en asesinatos. Tal vez haya que estar un poco más atentos a estas pseudodemocracias. Sí, yo creo que sí, porque vos fíjate, ¿quién es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. O sea, claro. De última, digamos, a estos grupos reaccionarios y que van a defender, digamos, todos sus privilegios, sea de la manera que sea, no les importa, digamos, si se llega al poder a través de un golpe o no de un golpe, mejor no de un golpe, pero ellos son los que van a manejar a las Fuerzas Armadas. También uno tiene que pensar, porque nosotros lo vimos mucho en los juicios, estas Fuerzas Armadas, ¿dónde se formaron? ¿No es cierto? En Estados Unidos. En la Escuela de las Américas, claro. Exacto. En Francia, con toda la represión hacia Argelia, etcétera. Entonces también tenemos que ver los gobiernos populares, estamos buscando otro tipo de Fuerzas Armadas.
Coincido. ¿Me entendés? Porque de última la inteligencia fluye a través de las Fuerzas Armadas. Llamale lo que sea, ejército, gendarmería o las fuerzas represivas, la policía. Claro. Entonces, obviamente que yo creo que no sé cuántos años habrán de que pasar, o siglos, o décadas, para cambiar la mentalidad hegemónica, digamos, de las Fuerzas Armadas. Pero los gobiernos populares tenemos que tender a que tengan otro tipo de formación, porque si no toman el poder porque están desprestigiadas, pero siguen pensando lo mismo, entonces nos basta a que un gobierno como el que tuvimos de Macri las ponga al servicio de, y van a estar al servicio de. Sí, claro. Sí, coincido. Sí. Qué difícil en el contexto pensar eso, Mónica, ¿no? Lo que vos decís, lo de las Fuerzas Armadas al servicio del pueblo, viendo lo que está pasando con Cuba, viendo lo que pasa con Venezuela, ¿no? Qué difícil, porque bueno, siempre está ahí la sombra de Estados Unidos digitando, bueno, todos los planes Cóndor y todas las dictaduras de Latinoamérica. Somos su patio trasero literal y no lo quieren perder de ninguna manera, ¿no? Es muy difícil pensar eso. Totalmente. A menos que realmente América Latina se una como el sueño de Bolívar y San Martín y se den cuenta que puedan tener otro destino, pero bueno, ¿no? Pero bueno, es difícil. Y por eso ya permeado tanto en la gente el discurso del opresor, ¿me entendés? Que el oprimido termina levantando el discurso del opresor, es una cosa terrible. Mónica, perdón, Mónica, estamos en los últimos minutitos de la entrevista, antes del informativo, y quería traer a colación, vos hablabas de Ecuador, hablábamos de Lofer, y hablamos de que, en todo caso, hay un incipiente plan Cóndor 2 que todavía no está formalmente funcionando, digamos, pero nombrar lo que fuera la causa de los cuadernos, y no me refiero a la que se hizo contra el kirchnerismo, sino la de Rafael Correa, porque a él mismo... él también tuvo una causa de los cuadernos, a él también le apareció un cuaderno donde se detallaban supuestos pagos de coimas entre 2012 y 2016, y luego se probó que ese cuaderno, que estaba escrito en presente, como si se hubiera escrito en esos años, había sido escrito en 2018. Entonces ahí digo, o se copiaron de acá de Argentina o hay cierta coordinación. Sí, y puede ser que haya cierta coordinación. Yo la verdad que a esta altura no descarto nada. Pero es como decía Alejandra, en realidad, digamos, todo está regenteado porque acá no son las Fuerzas Armadas que piensan que tal cosa, todo está regenteado por Estados Unidos. Claro. ¿Me explico? Sí. Y entonces, digamos, tal vez hay una cierta coordinación a través de la Embajada de Estados Unidos. Sí. Sí, sí. Eso no lo descarto para nada. No. El tema es cuando hay injerencia directa, porque una cosa es la coordinación, por eso te decía lo del plan Cóndor. Una cosa es la coordinación en la idea. Bueno, vamos a hacer esto en X países, pero otra cosa es cuando hay una injerencia directa de un país en el otro, o mandando fuerzas de seguridad, o mandando armas, o capturando personas para enviárselas al otro país. Claro. Que eso es lo horroroso del plan Cóndor. Coincido. Porque yo creo que la concurrencia ideológica en cuanto a lo que pasa en los países de América del Sur hace muchos años que está. Pero otra cosa es cuando un país empieza a actuar directamente contra un grupo político de otro país. Claro. ¿Me explico? Clarísima, Mónica. Lamentablemente ya estamos sobre el informativo, así que te vamos a tener que despedir, pero como siempre agradecerte por el tiempo que te tomás para hablar con nosotros y ayudarnos a entender mejor estos temas que son tan profundos, tan complicados, y creo que los argentinos y los latinoamericanos en general no queremos volver a repetir. No, para nada, por favor. Un fuerte abrazo, Mónica. Les mando un beso grande. Un beso grande. Chao, chao. Hasta luego. Era Mónica Fernández Abello, abogada querellante en juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, hablando sobre el plan Cóndor 2.